Mis hijos me corrieron de mi casa. Heredé un garaje deteriorado de mi esposo, pero cuando entré, me quedé paralizada con lo que vi. Me llamo Lorena. Tengo 62 años. Nunca imaginé que, después de tantos años trabajando, criando hijos y sacrificando sueños, terminaría siendo una mujer sin hogar, pero con un apellido cargado de recuerdos. Y sin embargo, así empezó esta historia. Aquel día amaneció con un viento frío que se colaba por las ventanas de la casa que yo misma había limpiado durante décadas. El reloj marcaba las 7:42 cuando escuché la primera discusión del día. Mis dos hijos, David y Karina, estaban en la sala. Susurros al principio, pero luego las palabras se volvieron más duras que cualquier golpe. No quiero seguir manteniendo esto, mamá. Aquí ya no hay espacio para ti. Necesitamos la casa para nuestras cosas. Busca donde quedarte un tiempo. Cada frase era un ladrillo más cayendo sobre mí. No habían sido días fáciles. La tensión venía de lejos. Pequeñas discusiones, comentarios al pasar, miradas incómodas que yo elegía ignorar. Pero ese día, frente al marco de la puerta, comprendí que mis hijos ya no me veían como la mujer que los crió, sino como una carga. No lloré. Ese fue mi primer instinto. No llorar. Porque una madre llora para adentro, aunque por fuera esté sonriendo. Solo recogí mis dos maletas, viejas como mis rodillas, y me fui. Mientras caminaba por la acera sentía que cada paso alejaba algo de mí, pero también me acercaba a una verdad dolorosa. Ya no tenía un hogar. Iba sin rumbo cuando recordé algo que ni mis propios hijos tenían presente. Mi esposo, fallecido hace 5 años, me había dejado un garaje a mi nombre. Un garaje viejo, húmedo y casi abandonado en las afueras del barrio. En su momento no le di importancia, pensé que era un gesto simbólico, casi inútil. Pero ahora, sin techo y sin opciones, se convirtió en mi única esperanza. Tomé el bus y llegué a esa zona olvidada de la ciudad. Caminé por una calle flanqueada de árboles que parecían tan cansados como yo. Allí estaba el garaje, igual que lo recordaba, una fachada fracturada, pintura descascarada y un letrero oxidado colgando de un solo clavo. Me quedé parada unos segundos, respirando hondo, intentando reunir el valor para entrar. Empujé la puerta. El olor a humedad me golpeó primero. Ese aroma que solo tienen los lugares que han sido olvidados por demasiado tiempo. El suelo tenía manchas oscuras y el polvo formaba pequeñas montañas. Pero había algo más, algo que no pertenecía allí. Me quedé paralizada. Justo en el centro del garaje había un objeto enorme cubierto con una lona azul. Una lona que no estaba ahí antes. Una lona nueva, limpia, demasiado reciente para un lugar que llevaba años sin ser tocado. Algo dentro de mí se revolvió, una mezcla de miedo y curiosidad. Di 2 pasos hacia adelante. Mis manos temblaban, no sé si por la emoción o la angustia. Tomé una esquina de la lona y tiré suavemente. Lo que vi debajo me dejó sin aliento. No lo diré aún, porque necesito contar lo que sentí antes de comprender lo que estaba ocurriendo. En ese instante, todo mi pasado, todas mis dudas y todos los silencios de mi esposo empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas que había tardado demasiado en armar. Era como si el garaje fuese un mensaje que él había dejado para mí. O tal vez una advertencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo por lo que descubrí, sino por todo lo que había vivido ese día. Era un golpe tras otro, pero este último no era dolor. Era una mezcla extraña de sorpresa, miedo y esperanza. Sí, esperanza. Algo en ese garaje estaba a punto de cambiar mi vida. Me acerqué más, respirando hondo. Pasé la mano por aquel objeto y sentí algo rugoso, metálico, frío. Y entonces, cuando tiré de la lona por completo, mis manos se quedaron congeladas en el aire. Ese objeto no pertenecía a mi esposo. No pertenecía al pasado. No pertenecía a nadie que yo conociera. Y sin embargo, estaba allí, esperándome, como si supiera que tarde o temprano yo terminaría corriendo de mi propia casa. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Una corriente de aire helado se coló por una grieta en la pared y levantó algunas hojas secas del piso, haciéndome estremecer. Todo en ese lugar parecía susurrar algo, como si las paredes quisieran contarme lo que había ocurrido allí. Me quedé quieta, observando, intentando entender.
Era imposible que ese objeto hubiera llegado allí por accidente. Alguien tenía que haberlo puesto. ¿Pero quién? ¿Cuándo? ¿Por qué a mí? De pronto escuché un ruido detrás de mí. Un crujido. Sentí que la sangre se me helaba. Me di vuelta de inmediato, pero no había nadie. Solo la puerta entreabierta, moviéndose ligeramente por la brisa. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración cortada. Pensé en mis hijos. ¿Serían capaces de algo así? No lo creía, pero después de lo que habían hecho esa mañana, ya no estaba segura de nada. Pensé en mi esposo. ¿Habrá querido protegerme de algo? ¿O esconderme algo? Pensé en mí misma, en lo sola que estaba, en lo débil que me sentía, y en lo fuerte que tendría que volverme si quería descubrir la verdad. El garaje ya no me parecía un refugio. Se había convertido en un misterio, en un escenario donde algo estaba a punto de revelarse, algo que no sabía si quería conocer. Di un paso hacia atrás, luego otro, y otro, no por miedo, sino porque necesitaba aire, necesitaba pensar. Salí del garaje y me quedé en la calle, mirando la fachada como si pudiera hablarme. Los árboles se balanceaban suavemente, y el cielo gris anunciaba lluvia. Me abracé a mí misma, sintiendo el frío correr por mis brazos. Y entonces lo supe. Lo que había debajo de esa lona no era solo un objeto. Era el comienzo de algo. Algo que iba a cambiar mi destino, y quizás incluso el de mis hijos. Porque nada en mi vida había sido accidental. Y esto, menos que nada. Volví a mirar hacia adentro. El objeto seguía allí, esperando. Silencioso. Paciente. Como si supiera que yo no podía huir para siempre. Inspiré profundamente y di un paso hacia adelante. Tenía que entrar. Tenía que descubrir la verdad. Tenía que enfrentar la vida que se me venía encima. Pero justo antes de cruzar el umbral, escuché otra vez ese sonido dentro del garaje. Esta vez más claro, más cercano. Y supe, sin la menor duda, que no estaba sola. Volví a entrar al garaje con pasos lentos, casi arrastrados, mientras ese sonido que había escuchado antes seguía resonando en mi cabeza. Era un crujido. Sí, pero no uno común. No era una tabla, ni una rama, ni el viento. Tenía un ritmo, una intención. Como si alguien, o algo, hubiera querido hacerme saber que estaba ahí. Traté de convencerme de que eran nervios. Que estaba cansada. Que mis hijos me habían hecho pasar el peor día de mi vida. Que mi mente estaba jugando conmigo. Pero cada vez que intentaba creerlo, ese sonido regresaba suave, insistente, casi burlón. Miré el objeto cubierto por la lona azul. Ya no era solo un bulto extraño. Ahora parecía un guardián mudo del secreto que estaba a punto de descubrir. Un secreto que no sabía si quería conocer. El aire dentro del garaje se sentía distinto. Cargado. Denso. Tenía un olor a humedad mezclado con algo más, algo que no sabía identificar. Un olor metálico, viejo, como una herramienta que se había usado demasiado. Eso me inquietó. Di un paso más. Mis zapatos hicieron eco en el piso sucio. Y ahí lo escuché otra vez. Más claro. Más definido. Un golpe seco, como un paso. Inspiré profundamente y traté de mantener la calma, pero mis manos temblaban. Me acerqué a una esquina donde recordaba que mi esposo guardaba herramientas. Un martillo. Un destornillador. Algo. Y aunque revisé la mesa oxidada, solo encontré una linterna vieja cubierta de polvo. La encendí. Parpadeó varias veces antes de iluminar tenuemente el espacio. La luz reveló algo que antes no había visto, huellas pequeñas en el polvo del suelo. No sus huellas ni las mías. Era como si alguien hubiera caminado allí recientemente. Eran pisadas suaves pero marcadas, como de alguien que trató de no hacer ruido, pero dejó rastro igual. Seguí la línea de huellas con la luz temblorosa. Iban desde la ventana rota del fondo hasta el objeto bajo la lona. Se detenían ahí, como si quienquiera que fuese se hubiese acercado al mismo lugar que yo. Mi corazón comenzó a golpear tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la garganta. Volví a mirar la lona. Ahora ya no era miedo lo que sentía. Era otra cosa, una mezcla de angustia y curiosidad que me estaba devorando por dentro. Me acerqué. Puse mis dedos sobre la tela áspera. Apreté. Estaba tibia. La lona estaba tibia.
Aquello me dejó sin respiración. ¿Cómo podía estar tibia en un lugar tan frío y abandonado? Retiré la mano de inmediato, como si hubiese tocado algo prohibido. Di un paso hacia atrás, chocando con una caja que cayó al suelo y retumbó como un trueno. Ese ruido fue suficiente para desatar el silencio absoluto del garaje. Ya no había más crujidos, ni pasos, ni susurros. Solo mi respiración acelerada. Pero no me fui, porque algo en mí comenzó a conectar recuerdos, cosas pequeñas que había ignorado por años. O mejor dicho, cosas que mi esposo hacía y yo no entendía. Por ejemplo, ¿por qué venía aquí tantas veces antes de morir? ¿Por qué decía que necesitaba espacio? ¿Espacio para qué? ¿Para quién? Empecé a caminar hacia la puerta. No porque tuviera intención de huir, sino porque sentí la necesidad de aire fresco. Algo se movió dentro del garaje. Un sonido leve, casi imperceptible, como un roce. Giré la cabeza lentamente, como temiendo encontrar algo que me marcaría para siempre. La linterna iluminó la esquina oscura, y ahí lo vi. El reflejo de 2 puntos brillando en la oscuridad. No eran ojos. No todavía. Era un reflejo metálico, como si algo estuviera observándome desde una repisa alta. Sentí la piel erizarse por completo. Y aunque estaba paralizada, una parte de mí supo que la única manera de entender lo que estaba pasando era enfrentarlo. Me acerqué con la linterna levantada, aunque mis manos temblaban tanto que la luz zigzagueaba por las paredes. Cada paso se sentía eterno. Cuando finalmente llegué lo suficientemente cerca, levanté la linterna con un movimiento rápido. No eran ojos. Eran 2 espejos redondos incrustados en una caja pequeña, vieja, de madera. Una caja hecha a mano. La reconocí de inmediato. Era de mi esposo. Esa caja, él la escondía siempre. Nunca me dejó verla. Cuando éramos jóvenes, él la guardaba bajo llave. Y cuando envejecimos, la llevó al garaje. Yo nunca entendí por qué. Pero ahora estaba allí, mirando hacia mí desde la oscuridad, como si hubiese estado esperando este momento durante años. Tomé la caja. Estaba fría, pesada, con una cerradura oxidada a un lado. Mi esposo había sido un hombre reservado, pero nunca pensé que escondería algo tan importante. ¿Qué podría haber dentro? ¿Una carta? ¿Dinero? ¿Una confesión? La caja tembló en mis manos. Solté un grito y la dejé caer al suelo. Pero no cayó como debería caer una caja. No hizo el sonido hueco de la madera, hizo un sonido extraño. Como si dentro hubiera algo vivo. Algo que se movió con el impacto. Retrocedí hasta golpear la espalda contra la pared. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, no sé si por miedo o por angustia. El garaje entero parecía respirar conmigo, exhalar mis temores, absorber mis dudas. La caja vibró otra vez. Me quedé inmóvil. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Y entonces, la cerradura se abrió sola. Un clic suave. Inocente. Pero que me cortó la respiración. No tuve tiempo de reaccionar. Una corriente de aire salió de la caja, fría como hielo, como si hubiera estado guardando el invierno en su interior. Las luces parpadearon. La linterna titiló. Y algo, no sé qué, se deslizó hacia afuera, cayendo al piso con un sonido blando. No pude verlo claramente. Estaba oscuro. Pero su forma, su sombra, no era normal. No era pequeña. No era grande. Era, extraña. Familiar. Como si perteneciera a alguien, o hubiese sido hecha para alguien. O peor aún, como si hubiese estado esperando a alguien. A mí. Di un paso hacia la puerta. Luego otro. Y otro. El objeto bajo la lona parecía observarme. La caja parecía respirar. El garaje, entero, parecía cerrar sus paredes sobre mí. Salí corriendo. No miré atrás. No quería saber quién, o qué, había estado allí conmigo. Llegué a la calle con el corazón a punto de estallar. Me apoyé en una pared, respirando como si me faltara el aire. Cuando finalmente me calmé, levanté la vista hacia el garaje. La puerta estaba entreabierta, exactamente como la había dejado. Pero algo había cambiado. Una silueta se movió adentro. Lenta. Grande. Y no era la sombra del objeto bajo la lona. Era algo más. Algo que no había estado ahí antes.
Y entonces escuché mi nombre susurrado desde adentro, con una voz baja, casi irreconocible, pero familiar. Lorena. Cuando desperté aquella mañana, todavía sentía en mi pecho el eco de la carta que encontré dentro del garaje. Las palabras de mi esposo, ese si estás leyendo esto, entonces ya pasó lo que más temía, no dejaban de repetirse en mi mente como un viejo reloj que marca la hora de algo inevitable. Me quedé sentada en la cama un rato, escuchando el silencio de aquella casa que no era mía hasta hace pocos días, la misma casa de la que mis propios hijos me habían expulsado. Era irónico. Ellos habían decidido que yo era una carga, pero aquí estaba, cuidando una propiedad que, aparentemente, escondía mucho más de lo que yo imaginaba. Respiré hondo. Tomé mi suéter y regresé al garaje. Ese lugar se había convertido en una especie de imán. Algo allí pedía mi atención, o quizá alguien. Al abrir la puerta, el olor a madera húmeda y metal oxidado volvió a envolverme. Pero esta vez, no estaba sola. Había huellas, pequeñas, marcadas en el polvo del piso. No eran mías. No eran de ningún animal. Eran huellas de zapatos, pero muy pequeños, como de un niño. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi esposo y yo nunca pudimos tener hijos. Así que, ¿de quién eran? Me acerqué despacio, siguiendo el rastro. Las huellas llevaban justo hacia la estantería donde había encontrado la caja la noche anterior. Al tocar la madera del estante, noté algo extraño. Se movía. Con un poco de fuerza, lo empujé, y escuché un clic metálico. La estantería se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para mostrarme una rendija oscura. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No puede ser, susurré. Había una puerta secreta, oculta detrás de la estantería. Metí mis dedos en el borde y la empujé con más fuerza hasta abrirla por completo. Una corriente de aire frío salió desde dentro, como si ese espacio hubiera estado sellado durante años. Unas escaleras descendían hacia la oscuridad. Escaleras viejas, de concreto, cubiertas de polvo y telarañas. Me quedé allí, inmóvil, debatiéndome entre bajar o cerrar la puerta para siempre. Pero algo dentro de mí sabía que mi esposo no había dejado todo eso al azar, que esa carta, esa caja, ese dibujo de una familia desconocida, todo tenía un propósito. Tomé mi celular, encendí la linterna y comencé a bajar. Cada paso que daba hacía eco, como si alguien, o algo, estuviera respondiendo desde la profundidad. Cuando llegué al final, me encontré frente a un pasillo estrecho, apenas iluminado por mi teléfono. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como rasguños o símbolos trazados con algún objeto filoso. Me acerqué para verlos mejor. Eran fechas. Fechas antiguas, algunas de hace más de 20 años. Y justo al final del pasillo, había una puerta de madera. Una puerta pequeña, demasiado pequeña para un adulto. Me quedé paralizada. Parecía la entrada de un cuarto, pero un cuarto para un niño. La puerta tenía un letrero encima, tallado a mano. Me costó leerlo por el polvo, pero cuando pasé mis dedos, sentí que mi sangre se congelaba. El letrero decía: Lucian, 7 años. No conocía a ningún Lucian. Y mi esposo jamás mencionó un niño. De pronto, escuché un ruido suave desde el otro lado de la puerta, como un susurro. O un sollozo. Tragué saliva, estiré la mano y acerqué mis dedos al pomo. Antes de tocarlo, la puerta tembló, como si algo hubiera chocado contra ella desde adentro. Solté un grito ahogado. Mi teléfono comenzó a parpadear, la luz falló por un segundo y, justo en ese instante, escuché claramente una voz infantil, muy suave, pero muy real. ¿Mamá? Mi corazón se detuvo. Retrocedí un paso, luego otro. La puerta volvió a temblar. El pasillo entero parecía cobrar vida. No sabía qué hacer. No sabía si tenía que abrir o correr. Pero antes de poder reaccionar, la luz del teléfono se apagó por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. Y allí, en esa negrura silenciosa, escuché algo que me heló el alma. Unos pequeños pasos, caminando hacia mí desde el interior del cuarto. Nunca pensé que el sonido de pasos tan pequeños pudiera paralizarme de aquella manera. No eran pasos rápidos ni violentos, eran lentos, cuidadosos, casi como si el niño, o lo que fuera que estuviera detrás de aquella puerta, intentara acercarse sin asustarme.
Pero lo que más me aterraba no era el ruido en sí. Era el hecho de que había respondido a algo que yo jamás había dicho. Mamá. Yo nunca tuve hijos. Mi esposo lo sabía. Lo sufrimos juntos. Y, sin embargo, en ese pasillo subterráneo, la oscuridad parecía sostener una verdad que me había sido ocultada durante años. Respiré profundo e hice lo único que pude hacer en ese momento, retroceder a tientas, buscando el borde de las escaleras. El teléfono seguía apagado, como si algo en ese lugar absorbiera la energía. Sentía el aire volverse más pesado a cada segundo, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mí. Cuando al fin encontré el primer escalón, subí casi corriendo. El corazón me retumbaba en los oídos. Al llegar arriba, empujé la estantería con toda mi fuerza, cerrando la entrada secreta. No sabía si aquello podía contener lo que fuese que estaba ahí abajo, pero necesitaba creer que sí. Me quedé apoyada en el mueble, temblando. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme otra vez. Encendí el teléfono, que inexplicablemente volvió a funcionar, y salí del garaje para tomar aire. La tarde estaba gris, como si el cielo quisiera advertirme que aún no había visto lo peor. Me senté en el portal de la casa y observé el viejo jardín. Nada tenía sentido. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué su nombre estaba tallado en la puerta? ¿Y por qué mi esposo nunca mencionó nada? Mientras pensaba en eso, recordé algo. Mi esposo llevaba años comportándose de forma extraña antes de morir. Se levantaba en la madrugada, iba al garaje y se quedaba allí horas. Decía que era por proyectos antiguos. Yo nunca insistí, porque confiaba en él, o quería confiar. Pensé en la carta que había encontrado. La saqué de mi bolsillo. Sus palabras sonaban más ominosas ahora. Hice lo que tenía que hacer para protegerte. Pero, ¿protegerme de qué? ¿De quién? Un impulso me llevó a revisar más cosas. Entré a la casa y comencé a buscar en los cajones de su escritorio. Entre documentos viejos, cuentas y papeles sin importancia, encontré algo que no debería estar ahí, un sobrecerrado con mi nombre. El borde estaba desgastado, como si hubiera estado guardado durante mucho tiempo. Lo abrí con cuidado. Dentro había una fotografía, de mi esposo, hace muchos años. Lo reconocí por la forma de sus ojos y la cicatriz en la barbilla. Pero él no estaba solo. A su lado había un niño de unos 7 años, con ojos grandes, y con una sonrisa que parecía forzada. Debajo, escrito con la letra de mi esposo: Lucian, mi responsabilidad. Mi respiración se cortó. Volví a mirar la imagen. Mi esposo tenía el brazo apoyado sobre los hombros del niño, pero su expresión no era la de un padre orgulloso, era la de alguien obligado a convivir con un secreto demasiado pesado. Me temblaban las manos. Sentí náuseas. Seguí buscando dentro del sobre y encontré un documento doblado. Era una copia de un informe médico antiguo. En la esquina superior, el nombre del niño: Lucian Herrera. El apellido de mi esposo. Pero en el apartado de parentesco del acompañante se leía: tutor legal, no padre biológico. Mi mente dio un vuelco. Si no era su hijo, entonces, ¿por qué lo tenía? ¿Por qué lo escondió? ¿Y por qué el niño tenía un cuarto secreto bajo el garaje? Sentí un dolor punzante en la cabeza. Me dejé caer en la silla más cercana antes de desmayarme. Cuando desperté, ya era de noche. Las luces estaban apagadas, pero el garaje estaba iluminado. Un resplandor tenue se filtraba por la rendija inferior de la puerta. Me levanté, temblando. No sabía si acercarme, pero no hacerlo habría sido peor. Había demasiadas preguntas, demasiadas piezas sueltas. Abrí la puerta despacio. La estantería estaba abierta, completamente abierta. Yo la había cerrado con toda mi fuerza. Estoy segura. La entrada secreta estaba otra vez expuesta. Y desde las escaleras subía un sonido, un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja, recitando algo una y otra vez. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que las piernas me fallaban. Aún así, di un paso. Luego otro. El murmullo se volvió más claro, y, para mi horror, reconocí la voz. Era la voz de mi esposo. Mi esposo muerto. No bajes, decía temblorosa,
no lo abras, no lo despiertes otra vez. Me llevé las manos a la boca para no gritar. Aquella voz, era exactamente él. Era imposible, pero ahí estaba. El murmullo se repetía como una advertencia atrapada en el tiempo. No lo despiertes, no lo despiertes. Di un paso hacia atrás, pero la luz del garaje parpadeó y un golpe seco sonó desde abajo, como si alguien hubiera golpeado la pequeña puerta del cuarto infantil. Luego otro. Y otro. Golpes más fuertes. Más desesperados. Y entonces, una voz infantil, pero distinta a la de antes, más grave, más deformada, dijo desde abajo. Tú, no eres mamá. Mi piel se erizó por completo. El pasillo resonó con un golpe final, tan fuerte que hizo vibrar las herramientas colgadas en la pared del garaje. Un silencio absoluto cayó sobre la casa. Y en ese silencio, mi teléfono vibró. Lo revisé con manos temblorosas. Un mensaje nuevo. Sin número. Sin remitente. Solo decía: no abras la puerta. Tú no sabes quién es Lucian. El mensaje llevaba la firma más devastadora que pude imaginar. H. La inicial de mi esposo. Me quedé helada. Inmóvil. Sin aire. Y justo entonces, escuché como la puerta pequeña, allá abajo, comenzaba a abrirse muy despacio, con un chirrido que helaba el alma. El chirrido de aquella puerta subterránea recorrió toda la casa como un escalofrío vivo. Era lento, prolongado, casi deliberado, como si algo quisiera asegurarse de que yo escuchara cada centímetro abrirse. Retrocedí sin poder dejar de mirar la entrada secreta. Todo mi cuerpo temblaba. El mensaje firmado por mi esposo seguía brillando en la pantalla de mi teléfono, como una advertencia escrita desde algún lugar al que yo ya no tenía forma de responder. Tú no sabes quién es Lucian. Eso era lo que repetía. Eso era lo que él había tratado de ocultarme hasta su muerte. Mis manos sudaban, la garganta me ardía, pero sabía que esta vez, ya no podía huir. Había llegado hasta allí porque mis propios hijos me habían echado de la casa. Me habían dejado sola. Y, ahora que lo pienso, quizá por primera vez en mi vida, necesitaba entender mi soledad. Mi esposo, mis hijos, este garaje derruido, todo me había traído a este momento. Me acerqué a la entrada subterránea. La luz parpadeaba como si respirara. Los golpes ya no estaban, pero había un susurro, apenas audible, como un llanto muy débil. ¿Lucian? Dije sin pensarlo. El llanto se detuvo. Un silencio espeso llenó el lugar. Entonces, una voz infantil, esta vez más suave, respondió. Ven, por favor. No era un mandato. No era una amenaza. Era una súplica. Tragué saliva y bajé el primer escalón. Luego el segundo. Y así, poco a poco, regresé a aquel pasillo oscuro donde una vez oí pasos diminutos. Cuando llegué al final, la puerta secreta estaba abierta por completo. El cuarto infantil estaba iluminado por una lamparita vieja. Y ahí lo vi. Un niño. Pequeño. Delgado. Con la misma ropa que recordaba colgada días atrás, pero ahora puesta sobre él. Su piel estaba pálida, casi transparente. Sus ojos, enormes. Y aunque su cuerpo era el de un niño, su mirada era la de alguien que había vivido demasiado tiempo en un lugar donde nadie debería vivir. Retrocedí, pero él levantó una mano con suavidad, como si no quisiera asustarme. No te haré daño, dijo. Tú, no eres como él. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo quién? Pregunté. El niño bajó la mirada. Como tu esposo. Un silencio helado cayó entre nosotros. Yo no podía entenderlo. Mi esposo había sido un hombre reservado. Sí, solitario, obsesivo algunas veces, pero jamás violento. O al menos eso pensé siempre. Él me trajo aquí cuando yo era pequeño, continuó Lucian. Dijo que estaba arreglando un error. Que mi mamá no debía haber tenido un hijo como yo. Sentí que la sangre abandonaba mi cuerpo. ¿Un hijo como tú? Susurré. Lucian levantó la mirada. Sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y algo más profundo, algo que yo no sabía nombrar. Yo veía cosas, dijo despacio. Cosas que otros no veían. Escuchaba voces. Sabía cosas que nadie me había dicho. A veces, hacía que las cosas se movieran. No quería hacerlo.
Solo pasaba. Un escalofrío subió por mi espalda. No porque no le creyera, sino porque aquella sensación, aquella energía pesada, ya la había sentido desde que llegué al garaje. Tu esposo. Tenía miedo de mí, dijo el niño. Pero más miedo tenía de que tú me conocieras. Sentí una punzada aguda en el pecho. ¿Por qué? Lucian respiró hondo. Se acercó a la cómoda del cuarto y sacó algo. Una pequeña caja de madera, cerrada con un broche oxidado. Esto, es tuyo. Me la entregó. Mis dedos temblaron al tocarla. La madera parecía tibia, como si hubiera estado sostenida por alguien hace apenas segundos. La abrí. Inside había una foto. Una foto en la que aparecía yo, con un bebé en mis brazos. Casi solté la caja. No tenía memoria alguna de esa imagen. No, esto no, murmuré. Lucian asintió. Ese bebé, era yo. Mis piernas casi se doblaron. No, yo nunca tuve un hijo. Yo, no puedo. El niño ladeó la cabeza con suavidad. No te mintieron al decirte que no podías tener hijos. Eso era cierto. Pero, antes de que te hicieran aquel procedimiento médico, estuviste embarazada 2 meses. Ocurrió cuando aún no sabías. Él lo supo primero. Lo supo, y decidió que ese niño no debía nacer contigo. Sentí un mareo. Mis manos temblaban. La foto se me resbaló. Lucian la recogió sin molestarse. Te arrancó de mí, dijo con un hilo de voz. Me llevó lejos. Me escondió aquí. Y tú nunca supiste que yo existía. Me cubrí el rostro con ambas manos. Las lágrimas salían sin que pudiera detenerlas. Mi esposo, el hombre con el que compartí toda una vida, el hombre al que cuidé hasta su último día, había sido capaz de algo así. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo tan horrible? Pregunté con la voz rota. Lucian levantó la vista hacia mí. Porque tenía miedo de lo que yo era. Y quería evitar que tú también sintieras miedo. Creyó que había hecho lo correcto. Nos quedamos en silencio. Un silencio largo, frío, lleno de una verdad imposible de digerir. Finalmente, Lucian dio un paso hacia mí. Ahora que él ya no está, yo puedo irme, susurró. Pero antes, quería que supieras la verdad. Que nunca estuviste sola. Que nunca fuiste menos. Que nunca fuiste incapaz de ser madre. Mis lágrimas cayeron pesadas sobre el suelo. El niño sonrió. Una sonrisa tan triste que me desgarró entera. Él me mantuvo aquí, para que tú no me vieras. Pero no me retuvo por odio, sino por culpa. Yo no lo justifico. Solo, necesitaba que lo supieras. Lucian dio media vuelta. El aire alrededor de él comenzó a vibrar de una manera que no era humana. La luz de la habitación parpadeó. Y su figura comenzó a desvanecerse como humo que se mezcla con la oscuridad. Adiós, mamá, susurró. Lucian, espera. Grité sin pensarlo. Pero ya no estaba. No quedó ni rastro. Ni el niño. Ni su sombra. Ni el frío. Solo la foto. En el suelo, boca abajo. Me arrodillé, la tomé, y la apreté contra mi pecho mientras todo en la habitación se apagaba lentamente. Al salir del garaje, el cielo estaba claro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Una paz que dolía, sí, pero también una paz que cerraba una herida que ni sabía que tenía. Miré la casa deteriorada. Aquella herencia que parecía un castigo. Se había convertido, sin querer, en la verdad que necesitaba para recuperar algo de mí. Quizá mis hijos no me querían cerca. Quizá perdí demasiados años en un matrimonio que nunca conocí por completo. Pero ahora, por primera vez, yo sabía quién era, y quién fui, y quién había sido arrebatado de mi vida. Miré al cielo con lágrimas secas en el rostro. Adiós, Lucian, susurré. El viento sopló suave, como si alguien, muy pequeño, me respondiera.